Buenas noches, estimados colegas, amigos de Letorred, cliente asiduo de nosotros. Gracias nuevamente por estar aquí en este curso de capacitaciones que hemos venido brindando como empresa a lo largo de cada mes, de la semana tras semana. Entonces, en la temática de hoy va a complementar todos los cursos que hemos venido viendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, el día de hoy estará con nosotros el ingeniero Cristian Quispe, colega de Electorred Sucursal Santa Cruz, Regional Santa Cruz. Él nos estará brindando conocimientos importantes, ¿no? Y metodologías para lo que es arranque de motores eléctricos, ¿no? El ingeniero Cristian nos va a impartir un- una clase el día de hoy, aproximadamente unos 40 minutos, para lo cual, bueno, le agradecemos nuevamente su tiempo por el cual están destinando a este pequeño curso. Y bueno, como saben, nosotros estamos ahí prestos para atenderlo en sus requerimientos, en sus consultas, cualquier consulta técnica, Electorred tiene el equipo de ingeniería para que pueda ayudarlos en sus proyectos. Cristian, muy buenas noches, gracias por la presentación del día de hoy, gracias por el tiempo y bueno, enviarte un saludo y las gracias nuevamente por dedicar ese tiempo para que podamos arrancar con esta capacitación. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Yerko, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre diferentes métodos de arranque de motores eléctricos, ¿no? Bueno, para comenzar a hablar de esos diferentes métodos que mencioné hace rato, comenzaremos a hablar sobre un poco de motor eléctrico, ¿ya? ¿Qué son motores eléctricos? Son máquinas rotatorias que transforman la energía eléctrica. O sea, lo metemos energía eléctrica al motor y esa lo convierte en energía mecánica, ¿ya? Dentro de los motores cuentan con diferentes números de polos, ya sea como 2, 4, 6 y 8. Un motor eléctrico, con la cantidad de número de polos, podemos determinar la velocidad de nuestro motor, ya con qué velocidad en RPM queremos nuestro motor. Esta es la fórmula básica. N es igual a la velocidad de giro del motor. Está expresado en radianes por minuto. 120 una constante. La F es la frecuencia de la red eléctrica. En este caso, aquí en Santa Cruz, 50 Hz, en Bolivia, ¿no? Y la P es el número de polos. Que aquí, si vemos la fórmula, simplemente vamos en función del número de polos, ¿no? La velocidad, porque la frecuencia sabemos que es 50 Hz. Aquí puse un ejemplo, por decir un motor de 2 polos, la velocidad va a ser 3000 radianes por minuto. Un motor de 4 polos, la N va a ser 1500 RPM. Un motor de 6 polos, la N va a ser de 1000 RPM. Y uno de 8 polos es de 750 RPM. Otro ejemplo que podemos decir acerca del motor eléctrico, así rápido, es que, por ejemplo, acá dice, el cliente necesita un motor que le entregue una potencia de 11 kilovatios. Su planta se encuentra ubicado en el departamento de Potosí. Está a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. Las máquinas eléctricas normalmente funcionan establemente hasta una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Cuando supera eso, hay un derrateo que tenemos que aplicar, ¿no? Para el cálculo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice que es 4000 metros sobre el nivel del mar. Aquí vemos una tablita de derrateo de motor
donde aquí nos expresa de 1000, de una altura de 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y aquí está 4000. 4000. Aquí nos dice salida permitida en porcentaje, un 76%. ¿Qué quiere decir? Que esos 11 kilowatts vamos a dividir entre 0.76 y nos da 14 kilowatts. Aquí al ladito tengo una tablita de los modelos de motores que nosotros proveemos, que es en la marca ABB. Tenemos la potencia en kilowatt, tenemos la potencia en HP. Al comienzo la pregunta decía el cliente que necesitaba 11 kilovatios, pero lo necesitaba para instalarlo en una ciudad que está a 4000 metros sobre el nivel del mar. En este caso era Potosí. Haciendo los cálculos necesarios, nos sale que vamos a necesitar una potencia de 14 kilovatios. Por lo tanto, nos vamos a ir al superior, que es el de 15. Y ese motor de 15 kilovatios se le va a ofertar al cliente y le va a funcionar para esa altura, ¿no? Vamos a ver un poco sobre las partes del motor eléctrico, ¿ya? Aquí, como vemos en el punto 1, donde dice bornera, aquí van las cajas de conexiones. En estas cajas, el motor eléctrico puede tener 3 bornes, 6 bornes, 9 bornes, 12 bornes, ¿ya? En el 2 tenemos el eje del motor, el 3 los cojinetes, y en el punto 4 vemos las carcasas, el 5 las aletas de refrigeración, el 6 el rotor de jaula de ardilla. En sí el motor se compone entre rotor y estator, ¿no? El estator es el que está quieto y el rotor es el que hace, que gira, que transforma, el que no transmite la energía mecánica. En el punto 7, el ventilador de refrigeración. Y el 8 está el estator. En este lado, como les comenté en la caja de conexión, aquí en esta imagen vemos 6 conectores. En los motores puede ser que tengan 3, puede ser que tengan 6, 9, 12 como dije. Y en función a lo que vamos conectando internamente en la caja de conexión, en las borneritas, vamos a ir haciendo la conexión tipo estrella y de tipo delta. Bueno, vamos a comenzar. Aquí, método de arranque de motores. ¿Por qué necesitamos hacer métodos? ¿Por qué necesitamos hacer un método de arranque de motores? Pasa que cuando el motor lo energizamos con la red eléctrica, con la tensión, al arrancar el motor, la, la corriente, que es esta línea roja, que ven, la corriente se eleva, ¿ya? Hasta un 7 o 10% del valor de la corriente. Cosa que después que arranque, con el tiempo va graduándose al punto de trabajo. Y eso juega un papel importante. Es por eso que tenemos que saber los diferentes métodos de arranque de motores. Si no sabemos eso, tenemos un motor grande y lo queremos arrancar directo, nos puede llegar a afectar nuestra red, nuestra tensión por un lapso de tiempo, ya que el motor va a necesitar una corriente de arranque, va a absorber y puede ser que genere parpadeo o algún corte, algo en nuestra instalación eléctrica. Bueno,
Hablaremos de estos siguientes tipos de métodos. Son arranque directo, arranque estrella triángulo. Vamos a hablar también sobre el arrancador suave y sobre convertidor de frecuencia. Ya, de esos 4 puntos, hay algunas formas más, pero vamos a hablar sobre estos 4 puntos. A ver, vamos a hablar primero sobre el arranque directo. Se denomina arranque directo a la forma en la cual se aplica la tensión a un motor para su proceso de arranque. En este caso se le aplica la tensión nominal a través del contactor y los dispositivos de protección como ser fusible y relé térmico. En esta parte vemos un motor que está conectado directo. ¿Cómo directo? Por aquí viene la energía eléctrica. Aquí hay un protector que es un guardamotor. Después está conectado en serie un contactor. El contactor está conectado a un relé térmico que es de sobrecarga. ¿Ya? Básicamente así es el esquema directo, como su nombre dice, directo. Esta forma de arranque tiene la ventaja que el motor desarrolla en el arranque su torque máximo cuando la carga así lo requiera. Lo malo es que toma una corriente de arranque máxima. En algunos casos puede llegar hasta los 10 veces del valor nominal, o sea, de la corriente nominal. Como vimos hace rato la imagen, está un poco más grande. Al momento de arrancar el motor, la corriente de arranque se eleva bruscamente y con el pasar del tiempo, llegando a su velocidad, llegan al punto de trabajo. Esto es recomendable para motores de baja potencia. Este tipo de arranque o de conexionado se recomienda para motores de baja potencia. Aquí vemos otro esquema donde por aquí, en esta línea, está la red trifásica. El F1 está como determinado como seccionador con fusible o disyuntor termomagnético, una protección. El K1 es el contactor principal, lo que va a hacer que active el motor, hace la energía eléctrica. Y siempre es bueno, debajo del contactor, colocar una protección de sobrecarga, un relé térmico. Y ese cableado llega al motor. ¿Ya? Con series de circuitos se puede jugar con botoneras para que haga una parada, para que haga una marcha, si queremos poner temporizador, pero como dije hace rato, lo recomendable para este tipo de arranque directo, conexionado, sea para potencias bajas. Algo muy importante que tienen los motores es la placa característica. En esta placa característica nos están dando los datos del motor. Por ejemplo, acá nos dice que es un motor trifásico, nos dice conexión en triángulo fase o delta, nos dice conexión en estrella y el valor de la corriente respectivamente tanto en triángulo y en estrella. ¿No? En función a la corriente podemos dimensionar las protecciones, podemos dimensionar el contactor, el relé térmico. El otro punto que estamos
hablando sobre el método, es arranque por estrella delta. Básicamente un arranque estrella triángulo o delta con reducida y luego de un tiempo establecido se hace la conmutación a triángulo, donde el motor absorbe toda la corriente de la red y el torque máximo. La conexión estrella-triángulo presenta la siguiente ventaja. La reducción de la corriente de la partida del motor, que reduce hasta 2 veces el valor de la corriente, que logra evitar elevada caída de tensión en el sistema de alimentación de la red. Lo negativo es que el par de arranque es bajo, porque el torque también se reduce. Se requiere utilizar, aquí también es un punto, se requiere utilizar motores con 6 terminales o con 12 terminales para hacer la conexión primero estrella y luego delta. Aquí vemos una imagen, veamos primero acá de la corriente, cómo se comporta. Ya, está la corriente y la velocidad del motor. Comenzamos a arrancar, arranca primero en estrella, ya, hace que la corriente disminuya. Luego cambia a triángulo o a delta, sube un poco el pico y luego baja. En comparación de de la forma de conectar de directo, baja la corriente, ¿no? Y al bajar la corriente también el torque reduce. Las aplicaciones que podemos decir que llegan a servir para este tipo de arranque es el ventilador, compresor, extractor, molinos. Aquí hay un esquema que, que he puesto donde se ve la red eléctrica trifásica. Vemos aquí en el E1, se puede decir que es un protector. Podemos ponerle un breaker. Y aquí ya comienza a ser el cableado, ¿no? Donde el C1 y el C3 son contactores de triángulo y el C2 es de estrella. O sea, este C2 se va a conectar por un periodo corto de tiempo y el C1, el contactor 1 y el contactor 3 van a trabajar. Luego, más abajo se encuentra el relé térmico. Y al final vemos el motor. Vean los terminales del motor. 1, 2, 3, 5, 4, 6. ¿Ya? Para hacer este tipo de conexión, el motor sí o sí tiene que tener 6 terminales. O 12. Hasta 12 terminales puede llegar a tener. A ver, aquí un poco de dimensionamiento, ya que, ya que en el método de arranque directo, como su nombre decía directo, el dimensionamiento se hace un poco más fácil. Directamente se ve con la placa de característica del motor. Podemos determinar la corriente y aumentando un porcentaje de 10% ya podemos dimensionar pues el relé térmico, el contactor, el breaker, ¿no? Pero el arranque estrella delta es un poquito más complejo. A ver, aquí, relé de sobrecarga. Este relé de sobrecarga, bueno, he estado investigando, puede estar en la línea de alimentación. ¿Qué quiere decir en la línea de alimentación? Puede estar
aquí, debajo del protector del breaker. Es lo mismo que colocar de forma directa. El ajuste de relé va a ser igual a la corriente de carga. También podemos colocar el relé de sobrecarga en los devanados, que es como está en esta imagen, en este esquema. Ya. Para el ajuste del relé o para dimensionar el relé de sobrecarga, se toma en cuenta un 0.58% del FLC. ¿Qué es FLC? Es la corriente de carga. ¿Ya? Ahora, dimensionar el contactor delta, el contactor delta sería el C1 y el C3. E igual, vamos a multiplicar el IFL, que sería la corriente, por 0.58. Y para el contactor C2, que es la estrella, como este contactor no va a trabajar mucho, largos ratos, solo por un pequeño periodo, la forma de mencionar es multiplicando por 0.33. ¿Ya? Esta es la forma correcta de dimensionar. Cuando queremos dimensionar un arranque estrella delta, podemos hacer con estas fórmulas. En sí el tema es un poco bastante extenso y para no hacerlo largo, lo estoy resumiendo, porque tiene su fórmula, se saca su fórmula, se hace demostraciones y no lo estoy haciendo aquí, pero eso lo pueden pillar en los libros, en internet, ¿no? A ver, sobre los materiales que estamos proveyendo, Electrored Bolivia, SRL, hemos hablado hace rato sobre interruptor termomagnético o breaker. Hemos hablado sobre contactores, hemos hablado sobre relé térmico y guardamotores y motor eléctrico. Electrored Bolivia SRL maneja estas marcas reconocidas. Es Schneider Electric, también maneja ABB. Tenemos la marca Siemens y también la marca Togami, que es en el contactor y relé térmico. ¿Ya? Así que podemos encontrar en Electrored Bolivia estas diferentes marcas y también le podemos ayudar si necesitan, ¿no?, dimensionamiento para hacer el método de estrella triángulo o arranque directo, poner una protección adecuada para su motor. Vámonos a los arrancadores suaves. ¿Ya? Los arrancadores suaves es un dispositivo que tiene como objetivo de administrar el voltaje, acelerando o desacelerando, según sea el caso. También protege a los motores de la máquina para que éste optimice el tiempo y recursos. Los beneficios de usar arrancador suave. Reducen la caída de tensión de voltaje en la red de alimentación, minimiza la corriente de arranque, elimina la corriente de pico. ¿Ya? Se arranca el motor y se lleva a su velocidad nominal tan suave como sea posible. Se para el motor tan suave como sea posible. O sea, podemos controlar el arranque y la parada. Se limita la corriente de arranque a un nivel aceptable para la distribución. Se controla el torque durante la aceleración para disminuir vibraciones. Aquí tengo una esquemita, dos esquemitas, donde podemos ver aquí la corriente del motor. Por ejemplo, esta línea verde, perdón, representa el arranque directo. La línea roja es la estrella delta. Y esta línea que yo lo veo medio azul o
lila representa el arranque, la corriente de arranque de un arrancador suave. Como podrán ver, el arranque de la corriente ya no es muy elevada como el arranque directo y como el estrella delta, es mucho más baja. ¿Ya? Aquí podemos ver un poco más claro. También podemos decir que la parte mecánica minimiza los esfuerzos en las transmisiones, como en los engranajes, correas y rodamiento. Reduce los golpes de ariete y nos genera menor costo de mantenimiento. Aquí puse una gráfica de corriente y velocidad. Vemos la parte de arranque y la parte de parada, que es la línea del tiempo. Lo bueno es que de estos arrancadores suaves se puede lograr controlar la marcha y la parada del motor. Aquí dice controlando la tensión de alimentación, los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque. Aquí vemos la limitación de la corriente de arranque. Y este azul es la desaceleración suave controlada parada. Los arrancadores suaves manejamos, bueno, Electrored Bolivia maneja estas marcas. La marca Schneider Electric, ABB y Siemens. Son tres marcas reconocidísimas, de muy buena calidad. Y bueno, la marca lo eligen a gusto del cliente, ¿no? Los tres son muy buenas marcas, no puedo decir cuál es mejor. Los tres son muy buenas marcas. Ya. Vamos a ir terminando con el último punto sobre el convertidor de frecuencia. Por definición, es un regulador industrial que se encuentra situado eléctricamente entre la alimentación y el motor. La energía de la red pasa por el variador y la regula antes de que éste llegue al motor, ajustando la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. Variador de frecuencias o convertidor de frecuencia. Las partes. Tenemos como parte un circuito rectificador, ¿ya? Donde en la entrada de la red vemos un conjunto de diodos que su función es cortar los picos negativos, ¿ya? Después tenemos un circuito intermedio donde pasa la carga, llega al filtro. El filtro hace la tensión constante, ¿ya? Lo reconstruye la onda en un tren de pulso, como vemos en la imagen. Después pasa al inversor. Al inversor, lo cual que hace que el circuito de control encienda y apaga los IGBT para generar pulso de tensión y frecuencia, lo cual controlamos la frecuencia que queremos, ¿no? Para que lo aplicamos al motor. Convertidor de frecuencia, tipo de control. En los variadores de frecuencia tenemos dos tipos de control. ¿Ya? Tenemos el control básico escalar y tenemos el control básico vectorial. ¿Qué quiere decir? El básico escalar se basa en el hecho de que para
de que para mantener el flujo magnético constante es necesario aumentar el voltaje a medida que se aumenta la frecuencia. Y el control básico vectorial, el par de motor es directamente proporcional a la corriente. La corriente se basa en una serie de transformaciones algebraicas en las que podemos ver directamente con la corriente del par. La suma vectorial de las corrientes del sistema trifásico del estator da como resultado un vector corriente que se utilizará para generar par o generar corriente en la tensión inducida del rotor. Algunas ventajas que podemos mencionar sobre el variador de frecuencia es que la reducción de la corriente reduce la corriente de arranque. Podemos ajustar los tiempos de aceleración y desaceleración. Podemos tener el control frenado de nuestro motor. Y podemos tener el control de la velocidad de nuestro motor durante todo el proceso. ¿Ya? Lo malo es que el variador de frecuencia, el costo es elevado en comparación al arrancador suave. Bueno, tanto para dimensionar un arrancador suave y un variador de frecuencia, necesitamos estos datos. Necesitamos la tensión de la red, la frecuencia y la potencia. También vamos a necesitar la aplicación, el tipo de carga, qué es lo que vamos a querer hacer, ¿no? ¿Dónde vamos a querer instalar? Vamos a querer en un ventilador, un compresor, una cinta transportadora, una bomba, diferentes tipos de aplicaciones. Y también necesitamos la altura sobre el nivel del mar. Como dije al comienzo, cuando instalamos motores eléctricos a una altura superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar, existe un derrateo. Ya no es lo mismo trabajar aquí en Santa Cruz, un motor, mover, no sé, una potencia de 11 kilowatts, y allá en La Paz conectar el mismo motor y que mueva la misma carga, ¿no? No es lo mismo. Hay un derrateo por la altura. A ver, aquí hay una fórmula, más o menos. Por ejemplo, 3000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a contemplar un 30%. Una placa característica del motor que más o menos está viendo la corriente de 159. Aquí está, 159 amperes. Ya, esos 159 amperes vamos a dividir entre 0.7, que nos da 227 amperes. Esa es la corriente que vamos a necesitar para esta altura. Nos vamos a la fórmula de la potencia, donde multiplicamos el 227 por 1.73, que es la raíz de 3, por 380, por el factor de potencia, nos da que vamos a necesitar una potencia de 134 o 135 kilowatts. ¿Ya? Más o menos así funciona el sistema de derrateo. Ya, a ver. Bueno, ya para terminar un poco de esta pequeña charla que estoy compartiendo el día de hoy, los convertidores de frecuencia o los variadores de frecuencia, Electrored Bolivia maneja estas tres marcas. Bueno, sí, estas tres marcas que son Schneider Electric, maneja la marca ABB y maneja la marca Siemens, es la nueva marca que estamos manejando.
¿ya? Eh, es muy importante saber qué tipo de método, ¿no? O tipo de arranque vamos a necesitar para nuestro proceso, ya que cada uno es muy diferente a la otra. Hemos visto el tema de arranque directo, hemos visto el sistema de arranque estrella delta, arrancadores de frecuencia y variadores, arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Bueno, eso era la charla que quería darle el día de hoy. Eh, no sé, Yerko, si estás ahí, es una pequeña charla porque cada uno es un tema extenso, su funcionamiento, sus partes internas. La verdad que yo quise darle una charla un poco superficial, diría por arriba, digamos, ¿no? No quise llegar al fondo porque si no se iba a hacer largo la presentación. Muchísimas gracias, Cristian. Realmente estaba bastante claro, ¿no? Has logrado sintetizar todo el portafolio que tenemos en lo que respecta al método de arranque para motores, ¿no? Entonces, yo creo que con la información que nos brindas, ya nuestros clientes van a conocer más que todo cuál es el alcance que nosotros tenemos, ¿no? En lo que respecta a arranque de motores. Y bueno, nuevamente gracias, muy claro, y bueno, si hay mayores dudas respecto a configuración, a, a pasos a seguir para la instalación de estos equipos, pues nosotros con gusto estamos eh, dispuestos, ¿no?, a asesorarlo en cualquiera de sus proyectos que se están desarrollando, ¿no, Cristian? Entonces, tanto tú como el equipo de ingeniería de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba vamos a estar ahí siempre para apoyarlo. Así es, Cristian, no así sé es. si hay algo más para agregar de repente para ir cerrando la capacitación. Bueno, puedo decir que, como lo has dicho, Yerko, eh, tenemos un equipo de ingeniería tanto en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que pueden apersonarse. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a brindarles con el asesoramiento que necesitan, con una buena atención. Y hay un equipo grande de ingeniería, ¿no? Acá detrás de Electrored, que podemos ayudarles. Cualquier duda, pueden dirigirse a su sucursal y pídanle, ¿no?, datos de un ingeniero o de algún ejecutivo de venta, díganle que le pase algún dato y ya ellos nos van a derivar a nosotros y nosotros le llamaremos o contactaremos o haremos alguna visita, ¿no? Así es, Cristian. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Vamos a ir cerrando por el día de hoy este tema, ¿no? La siguiente semana continuaremos con el curso, bueno, con la, con la guía de cursos que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Y bueno, te agradecemos nuevamente, Cristian, gracias por la presentación, y será pues hasta la próxima semana. Listo, Guillermo, muy amable. Y bueno, nos veremos en la siguiente presentación, ¿no? Quien les toque. Listo, Cristian, gracias, más bien gracias a vos. Perfecto, Dale. gracias, Cristian, buenas noches, colega, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.